Buenas noches. Ahora sí se oye. Hoy vamos a terminar, si Dios lo permite, el capítulo 33. La semana pasada vimos prácticamente la mitad del capítulo, nos enfocamos en entender lo que era el tabernáculo de reunión, ¿verdad? O la tienda de reunión. El día de hoy terminaremos de estudiar el capítulo y específicamente en el resto de este capítulo es mencionada una petición muy particular de Moisés a Dios. Quiere ver la gloria de Dios. Y así le pusimos el tema, la gloria de Dios. Pero todavía no se manifiesta, ¿verdad? Nada más es la petición. Dios le explica a Moisés lo que va a hacer, pero es hasta el capítulo siguiente que efectivamente lo hace. Así que analizaremos esto. Lo último que vimos la semana pasada fue el versículo 11, Éxodo 33, 11. Dice, y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Después de eso, Moisés regresaba al campamento, pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. Ahora, hoy vamos a ver un poco más a detalle qué es esto de hablar como con un amigo. Pero después de especificar Moisés lo que sucedía, dado que Dios ya no estaba en el campamento con los israelitas, se estableció esta tienda afuera, ¿verdad? Donde Moisés acudía, la presencia de Dios visible les mostraba a todos que estaba ahí junto con Moisés y Dios hablaba cara a cara con Moisés. Después, dice el versículo 12 al 13, Moisés le pide a Dios que le dé su decisión final. Éxodo 33, 12 y 13, Moisés le dijo al Señor, tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que soy tu amigo y que cuento con tu favor. Pues si realmente es así, dime qué quieres que haga. Así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Entonces, ¿a qué se debe esta nueva insistencia en Moisés? Que había quedado pendiente, ¿verdad? Lo que Dios iba a hacer. Cuando dice, tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, en nuestro idioma pareciera que Dios le está insistiendo a Moisés de que, ándale Moisés, ándale, llévalos, con una insistencia como si Moisés no quisiera, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado con esas palabras en nuestra traducción. La palabra hebrea es amar. Se traduce como decir, pronunciar, ordenar, declarar, pedir, responder. No encontré la traducción a insistir. La NBI quiso poner eso de insistir, pero no encuentro que esté como una palabra válida. Así que no es que Dios le esté insistiendo a Moisés. Moisés está diciendo, tú has ordenado que yo debo guiar a este pueblo, o has declarado que yo debo guiar a este pueblo. Y cuando dice, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo, dijimos, Dios ya había dicho, ¿no? En el versículo 2 y 3, Éxodo 33, 2 y 3, dice, enviaré un ángel delante de ti y desalojaré a cananeos y amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. Ve a la tierra donde abundan la leche y la miel. Yo no los acompañaré porque ustedes son un pueblo terco y podría yo destruirlos en el camino. Entonces, Dios ya había dicho que enviaría un ángel, pero al parecer Moisés no tiene claro quién es este ángel, porque ya se había especificado, como lo vimos la semana pasada, que el ángel del Señor era quien los acompañaba antes, ¿verdad? La columna de nube o la columna de fuego. Ese era el ángel del Señor. Y cuando Dios dijo, enviaré el ángel, pero yo no los acompañaré, parece ser que Moisés dice, bueno, Señor, define, por favor, quién es ese ángel. ¿Eres tú o no eres tú? ¿Es otro ser o eres tú quien va a ir con nosotros? Recordemos que estaba la esperanza ahí latente. El versículo 4 y 5. Éxodo 33, 4 y 5. Cuando los israelitas oyeron esas palabras tan demoledoras, comenzaron a llorar y nadie volvió a ponerse sus adornos, pues el Señor le había dicho a Moisés, dile a los israelitas que son un pueblo terco. Si aún por un momento tuviera que acompañarlos, podría destruirlos. Diles que se quiten esas joyas, que ya decidiré qué hacer con ellos. Ese ya decidiré qué hacer con ellos implicaba la posibilidad de que Dios decidiera a última instancia acompañarlos, a pesar de que no lo merece. Entonces Moisés le está diciendo, ok, ese ángel que nos va a acompañar, dinos, ¿eres tú o es alguien más? ¿Cuál es tu decisión final? Dice también
Moisés, también me has dicho que soy tu amigo y que cuento con tu favor. La Reina Valera 60 dice, sin embargo tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Entonces lo que la NBI traduce, me has dicho que soy tu amigo, la Reina Valera 60 traduce literalmente lo que el original dice, yo te he conocido por tu nombre. Entonces no está hablando específicamente de ser amigo, ¿verdad? Me has dicho que soy tu amigo, no vas a encontrar ese versículo en ningún lado donde Dios le esté diciendo amigo a Moisés. Pero cuando se refiere a que tú dices, yo te he conocido por nombre, vamos a recordar en Éxodo capítulo 3, versículo 4, que me parece que esto es a lo que se refiere Moisés. Dice, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. Entonces, Moisés le dice a Dios, tú dices que me conoces por nombre. La referencia que tenemos a Dios hablándole por nombre a Moisés, la primera vez es esta, Moisés, Moisés. Y si recordamos lo que vimos en aquel entonces, según R.C. Sproul en su libro, Puedo estar seguro de que soy salvo, él dice, cuando alguien repite la forma personal de dirigirse a una persona, ello sugiere y comunica una relación personal íntima con esa persona. Está hablando del contexto del hebreo, lo que culturalmente sucedía. Hablarle a una persona por su nombre 2 veces implicaba una relación cercana. Esto podría ser a lo que Moisés se refiere cuando dice, tú me has dicho que me conoces por nombre, refiriéndose a la manera en que Dios le habla a Moisés, de una manera muy cercana y personal. Implica que Dios conoce a Moisés. Moisés no conocía a Dios, ¿verdad? Y lo que argumenta Moisés es, tú me conoces por nombre. Luego dice, y que cuento con tu favor. ¿A qué se refiere? Aunque Moisés ya sabe que Dios le dijo que cuenta con su favor. Vamos a Éxodo 32, versículos 9 y 10. Dios se lo había manifestado claramente. Éxodo 32, 9 al 10. Ya me he dado cuenta de que este es un pueblo terco, añadió el Señor dirigiéndose a Moisés. Tú no te metas, yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir, pero de ti haré una gran nación. Y es esa porción específica. Pero de ti haré una gran nación. Todos los demás merecen ser juzgados y que la ira de Dios caiga sobre ellos, pero a Moisés en especial dice, de a ti haré una gran nación. A ti te voy a bendecir. Contigo voy a continuar, ¿verdad? No me voy a separar de ti. No te voy a juzgar por tu pecado. Le está mostrando gracia. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de hacer Moisés? Señor, dinos cuál es tu decisión final. Recuerda que tú has dicho que me conoces por nombre, o sea, que somos cercanos, que tú eres cercano a mí. Y dijiste que yo contaba con tu favor. Está apelando a lo que Dios mismo ha manifestado, ¿verdad? Le está pidiendo a Dios conforme a lo que Dios ha manifestado que es su voluntad. No está tratando de convencerlo, ¿verdad? Está mencionando las cosas que Dios mismo ha dicho y confiando en lo que Dios ha dicho, hace su petición. Versículo 13. Dice Éxodo 33, 13. Pues si realmente es así, dime qué quieres que haga. Así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Si realmente es así, si realmente me conoces por nombre, si realmente me consideras cercano, si realmente cuento con tu favor, dime qué quieres que haga. ¿Cuáles son tus instrucciones? Explícitamente dime, ¿vas a ir con nosotros o no? Así sé que cuento con tu favor. Así sé que realmente lo que me estás diciendo es verdad. Fíjate que está pidiendo evidencia de lo que Dios ha especificado que haría y que está sucediendo. Es importante que analicemos esto con detalle porque cuando oramos debemos entender la manera en que Moisés habla con Dios, la manera en que Moisés le pide cosas a Dios, porque es la manera correcta de hacerlo. Cuando nosotros oramos y hablamos con Dios, ya sea que queremos que Él defina qué va a hacer, que muchas veces en nuestra vida nos vamos a encontrar en un punto similar, donde queremos hacer lo que Él quiere, pero no hay un versículo específico, un pasaje en la Escritura que diga claramente cuál es su voluntad revelada en cuanto a esos temas. Habrá decisiones
que necesitamos tomar y que no hay una porción bíblica que nos diga exactamente qué hacer, y tendremos que acudir a Dios para pedir respuesta. Si tú quieres hacer lo que Dios quiere y no encuentras algo en la Escritura que te indique con claridad lo que debes hacer, tienes que acercarte y rogarle a Dios que te muestre cuál es su voluntad. Y lo que Moisés hace es tomar lo que Dios ha revelado, lo que Dios ha dicho sobre Moisés, lo que Dios ha prometido que va a hacer, y Señor, en base a esto que has dicho, muéstrame, podríamos decir nosotros, tú me has recibido como hijo, me has perdonado, me has limpiado, me has dicho que me vas a sostener, que nunca me vas a abandonar, así que por favor, muéstrame que eso es verdad. ¿Se entiende? Muéstrame que eso es verdad, implica, lo tengo aquí en un conocimiento, pero hay momentos en nuestra vida en que necesitamos la evidencia. Y esto va en contra de lo que muchos piensan, que Dios te pide que solamente creas en Él y que no le puedes pedir este tipo de cosas. En otras palabras, algunos piensan que la fe es ciega y que Dios demanda que tu fe sea ciega y que no demandes ningún tipo de comprobación y ningún tipo de evidencia, tú solamente debes creer, es como muchos tristemente piensan. Y entonces cuando llegan a la iglesia desconectan su cerebro, dejan de razonar y creen que es cuestión de creer ciegamente. Muéstrame realmente que lo que has dicho es así. Luego dice, ten presente que los israelitas son tu pueblo. ¿Que acaso piensa Moisés que a Dios se le olvida? Ah, sí, los israelitas son míos. Claro que no. ¿A qué está apelando aquí Moisés? A lo que Dios se había dicho en Éxodo 32, versículo 13 al 14. Moisés ya había dicho, recordándole a Dios que los israelitas están relacionados con Dios por medio de una promesa de Dios. Éxodo 32, versículo 13 y 14. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel. Tú mismo les juraste que harías a sus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Tú les prometiste que a sus descendientes les darías toda esta tierra como su herencia eterna. Entonces el Señor se calmó y desistió de hacerle a su pueblo el daño que le había sentenciado. Y habíamos estudiado esta parte. No es que Dios fuese convencido por Moisés, sino que Moisés está apelando a la promesa que Dios ya había hecho. Y aunque los israelitas merecían ser condenados, recibir toda la ira de Dios por lo que hicieron, Dios se mantuvo fiel a su promesa. Entonces, fíjate, Dios está Moisés diciéndole a Dios, Señor, tú has dicho que yo soy cercano a ti, que tú te has acercado a mí, que yo cuento con tu gracia, muéstrame que eso es verdad y acuérdate de la promesa que hiciste. Moisés está pidiendo específicamente sobre lo que Dios ha revelado que él haría. No está tratando de convencerlo, porque no está tratando de que Dios cambie de opinión. Sería lo más absurdo que un ser humano podría hacer. Pedirle a Dios que cambie de opinión implicaría, número uno, que no conoces a Dios, porque si Dios es sabio, todo lo que hace es lo mejor que se pudo haber hecho. Si Él es todopoderoso, lo que Él le ha dicho que va a hacer y nadie se le va a impedir. Si Él es bueno, todo lo que hace es para bien. ¿Por qué querrías cambiar su opinión? ¿Por qué querrías cambiar sus planes? Entonces Moisés no está tratando de persuadir a Dios, sino usando todo lo que Dios ha dicho para pedirle que llegue a un veredicto. Muéstrame cuál es tu voluntad de acuerdo a todo lo que tú has revelado. Dios le responde, versículo 14, Éxodo 33, 14. Yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. Aquí está hablando en singular, iré contigo, te daré descanso, ¿verdad? Pero no es lo que está preguntando Moisés. Y eso es extraño porque pareciera que Dios le está sacando la vuelta. Como si Dios no quisiera enfrentar el caso directamente y como que dice, no, sí, yo voy contigo, como si tratando de engañarlo. Versículo 15 y 16. Moisés dice, o vas con todos nosotros, replicó Moisés, o mejor no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra?
Ahora, Moisés dice, yo no quiero ir si tú no vas con nosotros. Yo sé que vas a estar conmigo, porque Dios ya lo dijo, y ya lo había dicho antes, de ti haré una gran nación. Moisés no pone en duda que Dios esté con él. De hecho, utiliza eso para dar su petición. Tú has dicho que me conoces por nombre y que he hallado favor, ¿verdad? Lo que Moisés dice es, el pueblo es el problema. Tú me dices que yo guíe al pueblo, pero tú no quieres estar con el pueblo. ¿Qué implica? Que Moisés tendría que llevar toda la carga. Aunque Dios está con Moisés, Dios se mantendría lejos de los israelitas. Moisés gozaría del favor de Dios, pero no los israelitas. Los israelitas lo único que recibirían era la guía para llegar a la tierra prometida. Pero Dios no estaría con ellos, no estaría a favor de ellos. Implica que los deja a sus propias decisiones, a su propio criterio. Ahora, ¿qué tan complicado sería para Moisés guiar a un pueblo al que Dios lo ha dejado hacer lo que quieran hacer? Si tú estuvieras en los zapatos de Moisés y Dios te dijera, guía a toda esa multitud, pero yo no voy a estar con ellos, voy a estar contigo, ¿te sentirías bien? Dirías, vamos pues, ¿sí o no? Me parece que ese es el error de muchos que quieren ser pastores o que piensan que deben de ser pastores o quieren iniciar un grupo y pastorearlo. Piensan que ellos podrán hacer lo que Moisés no quiere hacer. Pensamos, mira, yo lo que quiero es que Dios me use para guiar a esta gente, pero no te pones a pensar que lo que realmente necesitas no nada más es que Dios esté contigo, sino que esté con toda esa gente. Imagínate, si Dios te ha llamado a pastorear, ¿qué quieres pastorear? ¿Lo que sea? ¿O las ovejas de Cristo? Piensa bien, ¿cómo será pastorear a las cabras? Que no quiere nada con Dios y que Dios no las corrige y Dios no las disciplina. ¿Cómo sería una iglesia donde el pastor es puesto por Dios, tiene el Espíritu Santo, pero ninguno en la congregación es una oveja de Dios? Son puras cabras. ¿Qué clase de problemas se enfrentaría ese pastor? Sería insoportable. Por eso vamos a ver más adelante que Moisés le pide a Dios que lo mate mejor. Y eso que Dios estaba ahí con ellos, ¿verdad? Pero imagínate hacer que un grupo de cabras hagan lo que Dios dice que deben hacer, pero Dios no se iba a involucrar en enseñarles o en instruirles o en corregirlos para que lo hagan. Es una tarea imposible. Va a estar llena de problemas, de conflictos, porque las cabras quieren hacer lo que mejor les parece. Para que un pastor pueda hacer su tarea requiere ovejas, no cabras. Entonces a veces me he fijado sobre todo, pues, por la inexperiencia, yo mismo pasé por ahí. Señor, lo que yo pido es que estés conmigo, yo hago lo que tú me mandes. Bueno, pues es la inexperiencia, es no entender que de nada sirve que tú le digas a la gente qué es lo correcto que debe de hacer si la gente no tiene el deseo de hacerlo. ¿Me explico? Imagínate que quisiéramos establecer árbol plantado y no me importa si son puras cabras. ¿Cómo le hago para que quieras venir? La primera pregunta es ¿por qué vienes? ¿Cómo le hago para que la gente quiera venir a estudiar la Biblia? ¿Sabes qué tan complicado es encontrar a alguien que quiera estudiar la Biblia? O no sé si ya te acostumbraste que aquí, pues todos los que venimos queremos estudiar la Biblia y pensamos que así es. Pero haz el ejercicio de entre los que conozcas, invítalos a estudiar la Biblia. ¿Cuántos van a estar ahí? Algunos dicen, bueno, pues vas de compromiso, ¿verdad? Una vez, 2 veces y ya. Te salen otras cosas que hacer. Pero ¿cómo le haces para que la gente esté enfocada en ir a estudiar y aprender y conocer cada vez más de Dios? Es imposible que tú lo puedas hacer, aunque tengas toda la motivación y toda la disposición de guiarlos, a menos que Dios les muestre y les dé hambre, nunca van a estar allí. Siempre va a haber excusas.
siempre va a haber otra cosa más importante que venir a estudiar. Entonces ponte en los zapatos de Moisés. Imagínate, tiene que mediar por medio de la ley, tiene que hacer justicia. Pero Dios dice, no, si yo voy contigo, pero no con el pueblo. O sea, no hay pacto, no hay sacerdocio, no hay sacrificios, no hay tabernáculo, no hay nada de eso. ¿Cuál es la esperanza de Moisés con el pueblo? Ninguna. ¿De qué serviría? Sería totalmente tiempo y energía desperdiciada, porque ningún ser humano, como lo afirma la Escritura, ninguno busca a Dios. Entonces, a veces eso nos hace perder la sensibilidad ante ese tipo de situaciones. Mientras más crecemos en árbol plantado, menos conscientes estamos de eso. Pero nos perdemos la capacidad de ver el enorme milagro de que haya personas que vengan a estudiar porque quieren aprender de Dios. Cuando no les damos nada, no les regalamos nada, no les damos obsequios, ni hacemos una rifa, ni hacemos un show para entretenerlos. Venimos directo a la Escritura. Solo las ovejas están interesadas en la voz de su pastor. No tendría ningún sentido, y entiendo a los hombres que pretenden pastorear congregaciones donde la Biblia para ellos no es importante. Dicen, está muy difícil, la situación en las iglesias es muy difícil. Pues sí, pues porque no tienes ovejas. Es más, capaz que ni él es una oveja. Son tan complicados porque tienes que encontrar la manera de motivarlos para venir. Yo no estoy pensando en cómo los motivo para venir. Yo estoy pensando en cómo transmito fielmente la palabra de Dios, porque las ovejas de Cristo van a querer escuchar la voz de su pastor por medio de la palabra. Así que yo no tengo por qué estar convenciéndolos de que vengan. Pero imagínate que tenga que convencerlos de que vengan y aparte enseñarles algo que les haga tener ganas de venir. Pues por eso tuercen la Escritura como la tuercen. Por eso la teología de la prosperidad funciona tanto, porque a la gente le ofreces dinero, y si viene, le ofreces sus sueños y sus anhelos cumplidos, y si viene. Y si le dice, bueno, Dios te lo va a dar, si me das primero dinero a mí, me lo van a dar. ¿Por qué? Porque lo que quieren es esa bendición. Entonces imagínate, Dios le dice a Moisés, yo voy contigo. ¿Y qué dice Moisés? O vas con todos nosotros, o mejor no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Fíjate bien, ¿en qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? ¿Hay algo especial en los israelitas? O lo que los hace especiales en aquel entonces era que Dios estaba con ellos. Claramente Moisés entiende, no hay nada en los israelitas que los distinga de los demás pueblos. Así como los pueblos son corruptos, los israelitas son corruptos. Así como los pueblos eran idólatras, los israelitas eran idólatras. ¿De qué serviría la tierra prometida si ellos no cuentan con el favor de Dios, con la protección de Dios, que la obtendrían mediante el pacto en la ley de Moisés? Es de locos querer hacer eso y tristemente hay muchos que estarían dispuestos porque no entienden que a menos que Dios cambie a las personas, nadie lo va a buscar. Entonces, Moisés no está dispuesto. Señor, no, por favor, no hagas eso. No nos muevas de aquí si no vas con nosotros. Respuesta de Dios, Éxodo 33:17. Está bien, haré lo que me pides, le dijo el Señor a Moisés, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Reina Valera 60 dice, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Son los argumentos de Moisés. Si me conoces por nombre y cuento con tu favor, muéstramelo. ¿Y qué es lo que le dice Dios? Ok, te voy a mostrar que te conozco por nombre y que cuentas con mi favor. Y esta es la demostración de que Dios no demanda una fe ciega, sino que Él te da la evidencia de que está contigo. Entonces, qué interesante, porque para orar, Jesús, la Biblia dice, entre las muchas cosas que enseñó Jesús, podemos ver claramente este principio que nadie debe olvidar. Tu oración es
cumplida o es otorgada por Dios si y solo si es de acuerdo a su voluntad. Si lo que tú pides no es lo que Dios quiere, no se te concede. Si lo que pides es lo que Dios quiere, se te concede. Entonces, si pides algo que Dios ha revelado que Él desea, debes de tener la misma actitud de Moisés. Señor, muéstrame, porque esto es lo que has dicho. Dame la evidencia de lo que tú dijiste. Y esa es la respuesta que deberíamos obtener. Ok, te voy a mostrar que lo que yo dije es cierto. Moisés quiere evidencia y Dios le dice, te voy a dar la evidencia. Moisés no está tratando de tener una fe ciega y decir, Señor, no me importa lo que hagas. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No veo nada, pero te creo. No está diciendo eso. Entonces, ¿cómo es que la convicción de lo que no se ve? Es pues la fe, Hebreos 11, ¿verdad? Sí. Es pues la fe, Reina Valera 60, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y algunos piensan, ya ves, si tienes fe, no necesitas verlo. No es eso lo que dice el texto. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, no significa que nunca lo vas a ver, sino que es tal tu confianza en Dios que es algo que das por hecho a pesar de que aún no lo tienes. Pero no significa que no puedes decirle a Dios, muéstrame que estás conmigo. Confiamos en algo que no veremos hasta que llegue el día, que es la resurrección de nuestro cuerpo, bueno, con un cuerpo glorificado. Lo doy por un hecho, no lo pongo en duda, no lo voy a ver hasta que se cumpla. Pero decirle, Señor, tu palabra dice que si somos tus hijos, tú conoces nuestras necesidades. Antes de que las digamos, ya las conoces. Y que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto no más tú? Así que muéstrame que cuento con tu favor, que cuento con tu gracia. ¿Estoy pidiendo algo fuera de la voluntad de Dios? No, al revés, es de acuerdo a lo que Dios ha dicho. Esas oraciones nunca fallan, ¿verdad? Porque estamos pidiendo conforme a lo que Dios ha dicho. Cuando Dios dice, te considero mi amigo, la palabra, la Reina Valera 60 traduce es, te conozco por nombre. Y así es literalmente. Conozco, yada, hebreo yada, conocer por experiencia personal. Y por nombre, la palabra Shem, pues es nombre. Entonces tengo conocimiento de ti de forma personal. Muy bueno, ¿cuánto tiempo llevaba Dios con Moisés en esa relación para que lo conozca personalmente? No, desde que lo llamó ya había esa experiencia personal con él, porque le llamó Moisés, lo que demostraba que era cercano a él. Y ahí surge la pregunta, ¿cómo es que Dios ya me conoce personalmente si yo nunca había estado con Él? Bueno, eso es lo que conocemos como la presciencia en el Nuevo Testamento. Progenosko en griego, conocer de manera personal desde antes. ¿Cómo puede conocerme Dios personalmente si nunca había estado conmigo? Bueno, porque todo lo que yo soy es lo que Dios ha ordenado que yo sea. Dios no necesita venir a este momento del tiempo y relacionarse conmigo para conocerme personalmente. Dios no necesitó en el pasado ir al futuro y relacionarse conmigo para conocerme personalmente, porque eso implicaría que Dios obtuvo conocimiento de mí. Y si Dios obtuvo conocimiento de mí, entonces no era omnisciente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que Dios ya me conoce si no ha estado conmigo en este momento del tiempo? Porque Él ordenó cada cosa que hay en mí. Cada defecto, cada forma de ser, cada reacción, el carácter, todo ha sido ordenado por Dios. Él me conoce personalmente porque yo soy todo lo que Él ha dicho que yo sea. Y Dios le dice, te voy a dar esta muestra. Entonces, ¿por qué Dios lo hace de esta manera? ¿Por qué parecía como que le está sacando la vuelta a Moisés para que Moisés insista más y le dice, ok, está bien? ¿Qué es lo que nos está comunicando? Ya sabemos que Dios no cambia, ¿verdad? Ya estaba esto ordenado desde el principio. ¿Por qué Dios elige mostrarlo de esta manera? Como si lo pudieses hacer cambiar de opinión. Como si Moisés pudiese lograr algo que Dios no quería hacer.
¿Qué es lo que está comunicando? Sencillo, está comunicando que los israelitas, que no merecen más que la ira de Dios, pueden ser librados de la ira por medio de un mediador. ¿Se entiende? Un mediador puede librar a un montón de gente, en este caso los israelitas, de que sean merecedores de la ira de Dios. Un mediador puede hacer que Dios muestre misericordia y gracia a quien no la merece. Por eso Moisés, decimos, es un tipo de Cristo. ¿Qué significa que sea un tipo de Cristo? Algo que apuntaba a lo que sucedería en el Mesías. Algo que apuntaba a lo que Cristo iba a hacer. Más adelante, Moisés ya al final de sus días dice, vendrá otro profeta mayor que yo. Y deja con claridad que si es mayor a Moisés, si Moisés lo que logró en Dios, al momento de decir, Señor, tú has dicho esto, tú has prometido eso, dame evidencia de lo que tú dijiste que harías, Dios le dice, ok, me he agradado en ti, te conozco y tienes mi favor, y por eso no les voy a dar a todos los israelitas lo que se merecen, sino que voy a tener misericordia de ellos. Un mediador que es igual de pecador que ellos. Si un mediador pecador, como el resto de los seres humanos, puede, por medio de la intercesión, hacer que Dios perdone a un pueblo, ¿qué no haría un hombre que nunca pecó? ¿Qué no haría Dios en carne humana? Así que aquí nos está hablando, es posible ser librado de la ira por medio de un Salvador, por medio de un mediador, por medio de alguien que interceda por nosotros para ser librados. Y eso es lo que está comunicando. Es asombroso. Un Dios justo y perfecto debería aniquilarlos, pero Dios ha decidido que por medio de uno pueden ser librados. Así que es un tipo de Cristo. Luego, versículo 18, Éxodo 33, 18. Moisés hace una petición particular. Déjame verte en todo tu esplendor, insistió Moisés. Esto ya no tiene nada que ver con el tema. Moisés ya obtuvo la respuesta que él buscaba, ¿verdad? No le estaba pidiendo que dijera que sí, ni que dijera que no, sino que le dijera. Dios le dice, ok, voy a hacerlo. Esa es la respuesta que necesitaba. Pero ahora, ya en confianza, le dice, oye Señor, déjame verte en todo tu esplendor. Reina Valera 60, te ruego que me muestres tu gloria. Esa es una petición personal, ¿verdad? Moisés está conociendo a Dios. Se está dando cuenta cómo Dios puede perdonar a todos los israelitas. Dios le dice, tú cuentas con mi favor. Y dice Moisés, este es el momento, ¿verdad? Señor, quiero conocerte más. Muéstrate más a mí. ¿Se acuerdan qué es la gloria de Dios? Cuando dice aquí, te ruego que me muestres tu gloria, según la Reina Valera 60, que es lo que literalmente dice el original, muestres es ver, concordancia exhaustiva NAS, tener acceso, entender, examinar, disfrutar. Dice Moisés, permíteme disfrutar de conocerte más. ¿Se acuerdan qué era la gloria? Aquí la palabra gloria en hebreo es kabod. Concordancia Strong la traduce como glorioso. Concordancia exhaustiva Strong dice, es literalmente peso. Eso es lo que significa la palabra hebrea kabod, peso. Dice solo figurativamente en buen sentido, esplendor o abundancia. Si entendemos el concepto del valor en aquel entonces, algo era valioso, por ejemplo, el oro, ciertas piedras, según su peso. Cuando hablabas de la gloria, hablabas del peso de alguien, es decir, lo que en ese contexto implica que es valioso. La gloria de Dios era saber su peso. Si tú tienes un montoncito de oro y quieres saber cuánto vale, pues lo tienes que pesar. Y al conocer su peso, sabes cuán valioso es. La palabra hebrea de gloria está en ese sentido, que cuando tú conoces el peso de algo, sabes qué tan valioso es. Conocer el peso de Dios implicaría qué tan grande es Él. Ahora nosotros ya estudiamos lo que significa la gloria de Dios, ¿verdad? Es aquello que comunica la grandeza de Dios, la santidad de Dios, el poder de Dios. Es aquello que te permite entender
cómo es Él. Entonces Moisés dice, quiero saber más de ti, quiero conocerte mejor, quiero entenderte mejor, ¿verdad? Quiero hacer este énfasis aquí, que sé que no sería necesario para nosotros, pero quizás alguien de los que me escucha sí necesita saberlo. Mira, cuando los cristianos hablan de la gloria de Dios, por ejemplo, si has estado en una reunión de nuestros amigos y hermanos pentecostales, ellos decían que cuando piden que la gloria de Dios se manifieste, tenía que haber una manifestación sensorial, ¿verdad? Tenías que sentir algo en el cuerpo, tenías que llorar, tenías que caer al suelo. En algunos extremos que me tocó estar, tenía que caer polvo de oro. ¿Alguno de ustedes estuvo ahí en un lugar donde caía polvo de oro? ¿No? ¿Uno? ¿Polvo de diamante? ¿Caballero cisne? ¿Caballero zodiaco? Los más viejos entenderán. ¿Polvo de diamante nadie? Pues ¿dónde andaban ustedes? ¿Se perdieron lo bueno? En algunas iglesias después se les comprobó que tenían abaniquitos con polvito dorado y que se activaban en el momento en que el pastor lo decía. Pero para ellos, y para mí en ese entonces, esa era la gloria de Dios. Y decían, mire lo que pide Moisés, muéstrame tu gloria. Así que pídele, muestra tu gloria, Señor. Y la gente empezaba a caer y a gritar y a llorar. Por eso, ¿qué significa que a Moisés le diga, muéstrame tu gloria? ¿Está hablando de algo emocional? No. Algo de comprensión. Quiero conocerte, comprender cómo eres tú, tu carácter, cómo es tu naturaleza, tu esencia. No está pidiendo sentir ñáñaras, ni que caigan polvitos. Permíteme comprender claramente quién eres. Dios responde, Éxodo 33, versículos 19 al 23. El Señor le respondió, voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre. Y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla y soy compasivo con quien quiero serlo. Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro porque nadie puede verme y seguir con vida. Cerca de mí hay un lugar sobre una roca, añadió el Señor, puedes quedarte allí. Cuando yo pase en todo mi esplendor, te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano, hasta que haya pasado. Luego retiraré la mano y podrás verme la espalda, pero mi rostro no lo verás. O sea, sí, pero no, ¿verdad? O sea, sí, te voy a dejar que me conozcas más, pero poquito. ¿Por qué? Porque si no te mueres. ¿De qué está hablando aquí? Dice, voy a darte pruebas de mi bondad. Eso es lo que dice el NBI. Pero si vamos a la Reina Valera 60, dice, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Eso es lo que dice el original. La NBI dice, voy a darte pruebas de mi bondad, como si está respondiendo a lo que Moisés pidió. Muéstrame que cuento con tu favor. Pero lo que el original dice es, voy a hacer pasar todo mi bien delante de tu rostro, delante de ti. Pero luego le dice, pero no me vas a poder ver el rostro. Voy a hacer pasar todo mi bien. ¿De qué está hablando? De una teofanía. Aquí está hablando en términos delimitados, ¿verdad? Si Dios va a pasar por ahí, necesariamente estamos hablando de una teofanía, puesto que Dios no tiene forma física. No podría ser posible que Dios pase por algún lugar porque Él es omnipresente. Está todo Él en todas partes al mismo tiempo. Si dice que va a pasar por allí, está hablando de una teofanía, una manifestación visible. Y el propósito de esta teofanía es que Moisés comprenda mejor quién es Dios, que no tengo idea de qué es lo que vería. Pero cuando dice, podrás verme la espalda, algunos dicen, pues Dios iba a pasar caminando, ¿verdad? Para que tenga espalda, tendría que tener una especie de forma humana o quizás humanoide. Pero no podemos deducir eso del texto. Vamos por partes. Dice, y te daré a conocer mi nombre. La NBI, la Reina Valera 60 dice, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. ¿Qué representa el nombre de una persona? Su esencia.
Y literalmente dice, diré el nombre de Dios delante de ti. Y es literal. Vamos a adelantarnos un poquito. Éxodo 34, versículos 5 al 7. El Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés. Luego le dio a conocer su nombre. Pasando delante de él, proclamó, el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la 3ª y la 4ª generación. No vamos a estudiarlo hoy, lo dejamos para la siguiente semana. El punto es que literalmente, cuando pasó delante de Moisés, literalmente dijo cuál era su nombre y se describe con estas palabras. Si Dios lo permite, estudiaremos qué es lo que Dios está diciendo de sí mismo. ¿Qué implica conocer su nombre? Conocerlo a Él implica entender lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Entonces dice, proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y luego, y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla y soy compasivo con quien quiero serlo. No hay mucha diferencia en la Reina Valera 60. Tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. O sea, Dios accedió la intercesión de Moisés porque Él quiso. No porque lo hizo cambiar de opinión, porque Él quiso. Le concedió a Moisés lo que pidió porque esa era su voluntad. Pero lo importante, cuando dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, seré clemente para con el que seré clemente, está diciendo, yo decido a quién sí y a quién no. ¿Verdad? A todos les debe de dar justicia. Pero a algunos, en lugar de darles justicia, les dará misericordia. Pero Él decide a quién sí y a quién no. Por esto es interesante e importante porque yo he escuchado que algunos dicen, deja de decirlo tal cual para no distorsionarlo. Hace poco estaba viendo a alguien que trataba de mostrar que la doctrina de que Dios elige a alguien para salvación no puede ser verdadera. Y no fue a la Biblia para tratar de probar que Dios no predestina a destrucción, como claramente Jesús dijo de Judas, este nació para perderse, ¿verdad? No fue a la Biblia, sino que dijo esto que me hizo reflexionar en esto. Dijo, no puede ser que un Dios bueno y un Dios de amor haya creado a alguien para que se pierda. ¿Has escuchado ese argumento? No puede ser que un Dios que es amor, un Dios que es bueno, haya creado a alguien para que se pierda. Y realmente me asombró porque yo pensaba que esa persona que escuché era bíblico. Claramente se habla así de Judas. Claramente la Escritura dice que ha creado el impío, hasta el impío, con un propósito. Y si Dios es omnisciente, es imposible que haya creado a alguien que luego se le perdió. ¿Verdad? Oye, pues no era mi intención que te perdieras, pero te perdiste. Y dices, no puede ser, o sea, estás negando atributos de Dios esenciales. Y sobre todo cuando dice aquí, tendré misericordia del que tendré misericordia, eso implica que Dios es soberano aún en la salvación. Él decide quién se salva y quién no, porque así le parece. Entonces es malo porque creó a unos que se van a condenar. No, porque Dios no los obligó a pecar. Les va a dar lo que merecen, les va a dar justicia. Pero a otros, en el cual estamos incluidos nosotros, es misericordia. Porque nosotros estamos aquí mientras otros están haciendo cualquier otra cosa. Por la misericordia de Dios, porque no estaríamos aquí por decisión propia. Porque Dios nos permite conocerlo y entenderlo, porque a Él le plació tener clemencia de nosotros. Porque Él quiso. No hay nada especial en mí ni en ti. Es su soberana voluntad. Y si Dios tendrá misericordia de alguien, no está obligado a tenerla. De manera que el hombre es condenado y pasa la eternidad por sus malas acciones. No porque Dios sea malo. Pero nosotros, que merecemos estar condenados, a Dios le plació, por medio de un intercesor, por medio de un mediador, que es Cristo, le plació perdonarnos. Pero en el capítulo 34 vimos que decía
que iba a tener misericordia del que quisiera, pero no dejaría sin castigo al culpable. Y eso es importante porque las dos cosas se cumplieron en Cristo, pero lo veremos si Dios quiere la próxima semana. Luego dice, versículo 20, pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro porque nadie puede verme y seguir con vida. Ahora, a este punto, con lo que hemos aprendido de la gloria de Dios, debería ser fácil entender por qué morirías si ves la gloria de Dios en todo su esplendor, como Moisés pidió. ¿Por qué morirías? Recuerda, gloria de Dios es aquello que me permite entender y conocer cómo es Él. Dios es justo. ¿Cómo puedo yo entender que Él es justo? Cuando veo su justicia aplicada, ¿verdad? Entonces, si Moisés le dice a Dios, muéstrame toda tu gloria o la gloria en todo tu esplendor, o sea, quiero conocer todo lo que se pueda conocer de ti, eso implicaría que Dios tendría que manifestar que es justo, ¿verdad? Pero Moisés tendría un serio problema, porque él merece la muerte, porque peca. Entonces, si Dios le dice a Moisés, muéstrame qué tan justo eres, ¿qué implicaría? Que tendría que aplicar su justicia en él y lo consumiría. ¿Se entiende? Yo muchos años batallé diciendo, oye, entonces veo a Dios y me derrito, ¿o qué? Es insoportable, mis ojos no lo aguantarían. No se trata de eso. Se trata de la justicia y la santidad. No toleraría la maldad ante Él, porque Él es justo. Cualquiera que viese a Dios y experimentara su gloria en todo su esplendor, sería fulminado al instante. Conocería quién es Dios y de nada le serviría. Por eso es que cuando, vamos a ver más adelante, Dios consume a los dos hijos mayores de Aarón, dice que se glorificaría entre los que se acercan a Él. Todos vieron que los mató y todos conocieron algo de parte de Dios. Conocieron cómo es Dios. Él no tolera la maldad. Él es justo. Ellos hicieron lo correcto, recibieron su merecido. ¿Qué pasó en la iglesia primitiva en Jerusalén cuando Ananías y Zafira murieron a causa de su mentira? Dios las mató, primero a él y luego a ella. ¿Y qué pasó con toda la gente? Se llenaron de temor. ¿Por qué? Que conocieron cómo es Dios. A ver, ellos echaron una mentira y Dios los mató porque eso es lo justo, porque estoy yo con vida. ¿Me explico? En lugar de decir, ¿por qué Dios los mató? ¿Por qué no les dio chance? ¿Por qué no les dijo, miren, esta es la última oportunidad, si lo vuelves a hacer, entonces ahora sí te voy a matar? Seguro Ananías hubiera agarrado la onda, ¿no? No, Dios se reserva a quién le da misericordia y a quién no. La pregunta no es por qué los mató. ¿Por qué mató a los hijos de Aarón? ¿Por qué mató a Ananías y Zafira? Porque es justo, por eso los mató. Lo asombroso es que no nos mate a nosotros. ¿Se entiende? Entonces esta revelación que Dios le dice, no vas a poder ver mi rostro porque te vas a morir, pero te voy a mostrar mi gloria. Si tú entendieras eso, le dirías a Dios, mejor no. O dirías, vale. ¿Qué es lo que dice Dios? Versículo 21, cerca de mí hay un lugar sobre una roca, añadió el Señor, puedes quedarte allí. ¿No te empezaría a dar ya como miedito? Muéstrame tu gloria, Señor. Bueno, si me ves te vas a morir, que yo soy justo y perfecto. No tolero la maldad, pero te voy a dar chance a que te escondas allí. Dice, cerca de mí hay un lugar sobre una roca, o sea, específicamente un lugar físico donde Moisés tendría que ir. Versículo 22, cuando yo pase en todo mi esplendor, te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Fíjate bien, Dios dice, me voy a mostrar a ti, pero no me vas a poder ver. Me voy a asegurar de que no veas. Y luego dice el versículo 23, luego retiraré la mano y podrás verme la espalda, pero mi rostro no lo verás. Entonces sí alcanzo a ver algo, ¿verdad? La espalda. Pero, ¿de qué tamaño tendría que ser Dios para que Moisés se esconda en la hendidura de la roca y Dios con una mano cubra todo Moisés? Pues tendría que ser gigantote, ¿verdad?
Por eso yo siempre que leo estos pasajes me imaginaba un Dios así enorme, una persona enorme, de manera que pusiera la mano ahí donde está Moisés y pasara así. Y luego ya lo deja que vea. Eso es lo que yo me imaginaba. Tiene sentido, ¿no? No estaba tan mal. Si va a poner su mano y va a ver la espalda, tendría que tener alguna figura donde se entiende que ahí está la mano. Pero no hay nada que nos diga que eso es así literal, ¿verdad? El punto es que lo va a proteger de que no lo vea, pero lo va a dejar de ver la espalda. ¿Qué es la espalda? Dice el comentario de Helicos. Aunque el hebreo se refiere a la parte de atrás, ¿verdad? Dice, a Moisés se le permitirá ver no la manifestación completa, sino la clase de resplandor que deja atrás, que era todo lo que la naturaleza humana podría soportar. No podemos saber cuál es la forma que Dios eligió para mostrarse ante Moisés. Como quiera, Moisés no la pudo ver nada más la estela, dice el comentario de Helicos. Lo que quedaba atrás de la manifestación, es lo único que pudo ver, pero sí pudo darse cuenta que Dios pasaba por allí. ¿Cómo habrá sido eso? No lo sabemos. Pero eso es lo que Dios dice, eso es lo que voy a hacer. A este punto no ha sucedido. ¿Alguna vez les he pedido a Dios algo similar a lo que pidió Moisés? ¿Quiero verte? ¿No? Yo sí, y nunca me lo ha cumplido. Pero sé que un día lo hará, ¿verdad? El apóstol Pablo dice que lo veremos tal cual es. Y de hecho vamos a ver que a Moisés se le concedió ver la gloria de él en todo su esplendor en la persona de Cristo. Pero lo veremos hasta el siguiente miércoles, cuando efectivamente Dios se manifiesta a él. De manera que Dios le dice, no podrás ver mi rostro porque morirás, pero en la transfiguración, cuando Cristo está resplandeciente, están Moisés y Elías con él. Y lo vieron a la cara. No sé por qué está Elías ahí, pero sí me hace entender por qué está Moisés allí. Y eso que Moisés vio en la transfiguración es lo que veremos nosotros. Lo mismo que Moisés pidió, que de forma limitada se le concedió allí, pero en una forma mucho más completa en la persona de Cristo, eso mismo es lo que nosotros vamos a experimentar. Y ya no vamos a morir. ¿Por qué? Porque Él pagó nuestro pecado. Recibimos su justicia en nosotros. Podremos verlo tal cual es. La gloria de Dios en todo su esplendor, pero en una teofanía, no en una teofanía, ¿verdad? En la naturaleza humana glorificada de Cristo. Y qué mayor asombro que vamos a tener la misma naturaleza glorificada que Él. No sé si puedes imaginarlo. No va a ser esa situación en la que hay una enorme diferencia entre lo que Dios, en lo que Moisés ve en la manifestación y lo que Moisés es. Están totalmente alejados, no pueden convivir, no pueden coexistir. Es insoportable para Moisés la gloria de Dios. Pero cuando veamos nosotros a Jesús, nos vamos a ver en la misma naturaleza que Él. No vamos a ser diositos nosotros, ¿verdad? Él tomó una forma humana. Y esa es la forma que nosotros vamos a tener. Glorificada, no esta. Entonces, fíjate, veremos a Dios en carne humana glorificada como iguales. Aunque sabemos que nunca vamos a ser como Él, ¿verdad? Pero Dios eligió tomar una forma limitada, una naturaleza exactamente igual a la que nos va a conceder a nosotros. De manera que nos relacionaremos con Él como ninguna otra criatura lo ha hecho en ningún momento del tiempo. Ni siquiera los ángeles y querubines y serafines, ni los que estaban ahí diciendo entre el trono, como dice el apóstol Juan en Apocalipsis, santo, 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 que son los más cercanos a Dios, ni ellos van a experimentar lo que nosotros experimentaremos. ¿Por qué?
porque a Él le plació hacerlo así. Entonces decimos, qué asombroso que Dios esté dispuesto a hacer esto con Moisés, que Moisés no merece nada y debiese ser consumido, pero Él ha decidido complacerse en él y manifestarse a Él hasta donde Moisés puede. Fíjate, Dios rebajándose para hablar con Moisés, para manifestarse de una manera que Moisés pueda entender, cuando Moisés no merece nada de parte de Dios más que sea consumido por su justicia, pero a Dios así le plació. ¿Cuán grande es el beneficio que hemos recibido? Que este mismo Dios con el que está hablando es el que mora en nosotros y que podemos hablar con Él y que podemos decirle, Señor, tú dijiste esto, muéstrame que cuento con tu favor. Muéstrame lo que tú prometiste que harías. Y es de acuerdo a su voluntad. Y Dios dirá, sí, lo voy a hacer. Pero como Él quiera hacerlo, ¿verdad? Cuando Él quiera hacerlo. Pero podemos tener esa evidencia. No hay nada en nosotros que nos haga dignos. Dios hizo todo lo que necesitábamos para estar con Él. A Moisés lo cubre, a nosotros nos limpia de pecado y nos da un cuerpo nuevo. Cara a cara. Por supuesto que nos vamos a postrar delante de Él, aunque tengamos la misma naturaleza. Cuán enorme muestra de humildad que el Dios creador de todas las cosas decida morar con nosotros con la misma naturaleza que tendremos. Es asombroso, sobre todo porque Él pagó todo. Él hizo todo lo que se tenía que hacer para que estemos con Él. Mira, los israelitas están ahí abajo, preocupados, buscando cómo se van a beneficiar de Dios. Dios no quiere estar con ellos, pero todo lo que Moisés está disfrutando. Dime, ¿Dios hace distinción entre unos y otros? Es una pregunta capciosa, ¿eh? ¿Dios hace distinción entre unos y otros? Sí. Hay una distinción entre Moisés y el resto de los israelitas, ¿verdad? Luego, entre los que son suyos, ¿Dios trata a todos igual o también hay distinción? Ninguno ha experimentado lo que Moisés experimentó. Ninguno lo que Elías experimentó. Ninguno lo que Enoc experimentó. Pero eso no significa que haga menos unos que a otros, ¿verdad? Sino que Dios decide revelarse a cada uno de sus hijos de diferentes maneras. Mientras estamos aquí, cuando estemos allá, todos tendremos la misma revelación. Entonces, no hay nada que ver que Dios haga en el otro y decirle a Dios, a mí también, si Él lo hiciste a mí también, ¿no? Porque Él es soberano. Cada uno de nosotros debe vivir agradecido con lo que nos ha concedido. No todos conocemos a Dios de la misma manera, no todos hemos visto el poder de Dios de la misma manera, pero lo hemos visto. Y decimos, bueno, ok, llegará el día en que todos lo veremos exactamente en la misma posición, con la misma revelación. Y todos sabremos que nada de eso lo merecemos. Cuán profunda gratitud experimentaremos. Imagínate, el día en que estemos cantando ante Él, cantándole a Él, ¿cómo será esa experiencia? No va a ser algo en esperanza, algo que ya fue consumado y que estás experimentando. Es indescriptible. Y es la esperanza nuestra, ¿verdad? Ese día, ponemos los ojos allá, ponemos la esperanza allá. Lo que sucede aquí es para nuestro bien, pero estando allá, no hay más llanto, no hay más tristeza, no hay más dolor. No algo efímero como lo que experimentó Moisés aquí, sino eterno. Ahí es donde debemos enfocar nuestros objetivos, nuestras metas. Ahí, no aquí. Aquí administramos lo que Dios nos da para servirle.
con los ojos puestos allá, ¿verdad? Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Pensaba, claro que me gustaría ver lo que Moisés vio, pero estamos en un pacto mucho mejor. Es mucho mejor lo que veremos nosotros. De entrada, lo veremos descendiendo en las nubes, ¿verdad? Subiremos a recibirlo. Con eso ya no se compara con lo que vio Moisés. Lo supera por mucho. Así que estamos en un pacto mucho mejor, ¿verdad? Moisés intercede por el pueblo para que Dios, por medio de la ley de Moisés, habite con ellos. No se compara con lo que Dios nos ha dado. Tenemos mucho de qué estar agradecidos y no permitamos que las cosas de este mundo quiten nuestra atención de eso. Que las cosas de este mundo no nos hagan perder la sensibilidad del enorme tesoro que Dios nos ha dado. Porque en este mundo se nos olvida todo eso. Todos los problemas, las dificultades, las preocupaciones, las responsabilidades, las dificultades, las enfermedades. Hace que se nos olvide completamente eso. Pero para eso venimos aquí, para mantenernos en las cosas de Dios, la mente en lo que Él ha dicho que debemos poner la mente, para seguir adelante. No nos va bien a todos, ¿verdad? Algunos mejor que otros, unos más mal que otros. Pero todos debemos mantener la esperanza. No sé cuánto vendrá, no sé cuándo moriré, pero lo veré. En eso debemos enfocarnos. Así que vamos a orar. Señor, concédenos como ordenaste, que no pongamos las cosas de este mundo en un lugar que no corresponde, ni los bienes materiales, ni las experiencias, por más buenas y relajantes que puedan ser que este mundo nos da, nada se compara con lo que vendrá. Tú dijiste y ordenaste que no nos enfoquemos en las riquezas de este mundo, sino en las riquezas venideras. Que nuestros tesoros estén ahí donde nadie lo puede robar, donde la polilla no destruye. Lo que tenemos en este mundo va y viene, cuesta mucho obtenerlo, es muy fácil perderlo, pero lo que nos has dado en el mundo venidero es inmovible, nadie nos lo puede arrebatar. Tú lo has reservado para nosotros, Señor. Te rogamos que nos permitas mantener los ojos puestos en el galardón, como decía el apóstol Pablo. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que todos vivamos, Señor, con la meta de mantenernos enfocados en las cosas de arriba. No desviarnos o distraernos con las cosas de este mundo, sino que nos enfoquemos en usar las cosas de este mundo para que tú seas glorificado. Lo mejor que podemos hacer por cualquiera, por nosotros mismos y por cualquiera que nos conozca o que pase cerca nuestro o tenga relación con nosotros, lo mejor que pueden tener es que mostremos cómo eres tú. Concédenos, Señor, ser dignos representantes a pesar de nuestros muchos errores, a pesar de todas nuestras faltas y nuestras rebeldías. Concédenos el honor de ser usados para manifestar tu gloria a los demás, para bien y para mal. Aquellos que en tu voluntad deben conocer la justicia, que nosotros podamos ser justos. Aquellos quienes has decidido revelarles tu misericordia, que la encuentren por medio de nosotros. Aquellos a quienes les has concedido entender y ver la luz de tu evangelio, que la vean a través de nosotros. Queremos ser instrumento de honra, que por medio de nosotros, Señor, las personas puedan comprenderte, conocerte, entenderte, aunque no sientan nada, pero que puedan tener una imagen clara
Jesús es la imagen del Dios invisible, la fiel imagen de Dios, nosotros, Señor. En medio de todos nuestros defectos, concédenos glorificarte. Que quede claro que somos siervos tuyos, que no somos de este mundo. Que la bendición que tú nos das, Señor, es eterna. Que los tesoros que nos has concedido, que no son de este mundo, son eternos. Concédenos no perder el valor, la sensibilidad al valor de todo lo que nos has dado, despreciándolo o anhelando las cosas de este mundo. Concédenos, Señor, mantener los ojos puestos en ti, pedirte, rogarte conforme a tu voluntad, confiando en que si tú lo has dicho, tú lo harás. A pesar de nuestros defectos, dijiste que terminarías la obra en nosotros. Muéstranos, Señor, que somos tuyos. Muéstranos que contamos con tu favor, cada uno según su necesidad, cada uno según su situación, que podamos tener la evidencia de que somos tuyos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. El día de ayer tuvimos nuestra sesión número 100. Llevamos más de 2 años haciendo el esfuerzo por ayudar a aquellos que busquen conocer más de Dios por medio de su palabra, ayudar a aclarar dudas. Y esperamos, de nuestra parte, tenemos toda la disposición de continuar. Solo resta que Dios nos lo conceda, ¿verdad? Pero confiemos en que sí, no hay nada que indique que debemos dejar de hacer eso. Por lo pronto pasamos a nuestra sección de preguntas con respecto a este tema. Tenemos 15 minutos para responderlas. Ya saben, los que están en el grupo, hagan su pregunta directo al grupo. Los que están aquí no pertenecen al grupo, pueden agregarse. Si estás acompañándonos en línea y ya perteneces al grupo, haz tu pregunta directamente en el grupo. Si no perteneces al grupo, estás en línea, escribe tu pregunta en los comentarios de Facebook o de YouTube y la van a canalizar a ese grupo. Las responderemos mientras estamos en vivo. Una vez acaba esta transmisión en vivo, las repeticiones, ya no estamos monitoreando los comentarios para responder las preguntas. Para eso tenemos la sesión de cada 2 semanas y dentro de 2 semanas tendremos una nueva sesión. Y que empiezo a leer las preguntas del día de hoy. Dice Francisco Garza: buenas noches, pastor. Adán pecó y afectó a toda la humanidad. Entonces, ¿Cristo al morir y resucitar salva a toda la humanidad? No. Heredamos la naturaleza de Adán, pero no somos víctimas de Adán. Ezequiel 18 dice: cada uno morirá por su propio pecado. Así que aunque heredamos la condición, la naturaleza caída de Adán, nadie nos obligó a pecar. Pecamos porque queremos. Ahora, cuando Jesús viene y paga la deuda, claramente especifica, lee con atención Juan 17, lo que le llama la oración sacerdotal de Jesús. Fíjate cómo dice: no te pido por los del mundo, sino por los que me diste. Claramente la Biblia enseña, lee Efesios capítulo 1, que Dios ha elegido a algunos para salvación. Y Dios, como lo vimos hoy, se reserva el derecho de tener misericordia de quien quiera tenerla. Entonces, no somos condenados por culpa de Adán. Cada uno es condenado por su propio pecado. Y de entre todos los que merecemos la muerte, Dios, según su soberana voluntad, ha decidido salvar a quien le ha placido salvar. Y por los méritos de Cristo y por el sacrificio de Cristo, nos declara inocentes y nos pone la justicia que corresponde a su Hijo, de manera que podemos estar con Él por la eternidad. Así que el razonamiento, en Adán todos pecamos, en Cristo todos nos salvamos, no es bíblico. Siguiente, Yael Rodríguez: hace poco escuché una pregunta interesante y me gustaría ver su respuesta. ¿Cómo podemos explicar que Dios condene a los pecadores sabiendo que pecan por naturaleza y que fuera de su elección no pueden hacer nada más que pecar? Bueno, aquí en la pregunta hay un error, bíblicamente hablando. Dice que los pecadores pecan por naturaleza. Mira, algunos dicen, peco porque soy pecador, que es lo que dice este argumento, ¿verdad? Peco porque tengo esa naturaleza, pero no es correcto. Yo soy pecador porque peco, no peco porque soy pecador. Es decir, no es mi naturaleza la que me obliga a pecar.
Peco porque decido pecar y por eso soy pecador. Cuando hablamos de la naturaleza pecaminosa, decimos que a diferencia de Adán en su estado no caído, Adán tenía la capacidad de pecar y la capacidad de no pecar en dos categorías, capacidad moral y capacidad física. Cuando Adán decide tomar del fruto prohibido y conocer por experiencia propia el bien y el mal, pierde la capacidad moral de hacer el bien, pero permanece la capacidad natural de hacer el bien. La capacidad natural es lo que físicamente podemos hacer. Si yo quiero tomar este dispositivo y subirlo y bajarlo, tengo la capacidad natural de hacerlo. La única forma de que no la tuviera es que no tuviera brazos o que alguien me tenga amarrado. Entonces, aunque tengo la capacidad, no tengo la libertad de hacerlo. Entonces, soy capaz de hacerlo naturalmente, sí. Esa es la capacidad que aún preservamos los hijos de Adán para hacer el bien, la capacidad natural de hacerlo. Si alguien se está ahogando y yo veo que se está ahogando, yo puedo decidir entrar y salvarlo, si es que sé nadar, o aventarle un salvavidas. No hay nadie que me lo impida, tengo la capacidad de hacerlo, pero si no lo salvo, es porque no quise hacerlo, porque pude haber aventado el salvavidas o pude haberme aventado al agua. Eso es lo que pasa cuando pecamos. Tienes la oportunidad de hacer el bien o el mal. Nada físicamente te impida que hagas lo bueno. Tienes la capacidad natural de hacerlo, pero no la capacidad moral. Decides no hacerlo porque no quieres. Esa es la razón por la que somos condenados. Así que Dios lo que hace es que sabe que todos tienen una naturaleza pecaminosa, pero no es la naturaleza pecaminosa lo que les hace pecar. Cada ser humano decide hacer lo que mejor le parece y decide hacer lo malo. Entonces, cuando Dios crea a alguien, Dios no interviene en la vida de ese alguien para que se pierda. Dios lo deja hacer lo que quiera hacer, de manera que reciba la condenación que sus actos merecen. Pero aquellos que Dios ha decidido salvar, intervienen en su vida, los hacen hacer de nuevo, de manera que ahora anhelan hacer las cosas que a Dios le agrada. Entonces, con respecto a la pregunta, cuando dice, Dios condene a los pecadores sabiendo que pecan por naturaleza, eso es una falacia. Pecan porque quieren pecar, no por su naturaleza. Fuera de su elección no pueden hacer nada más que pecar, eso es falso, porque si no, no seríamos culpables. Claro que puedes hacer el bien, pero no quieres. El problema es que no quieres, no que no puedas. Ahí tenemos el tema del libre albedrío en 5 partes, en la serie de fundamentos, humanidad. Vemos libre albedrío en 5 temas diferentes y abordamos todo este tipo de preguntas por si quieren profundizar más. Siguiente, Mario Mendoza. En Éxodo 34, Dios dice que castiga la maldad de los padres, de los hijos y los nietos. ¿Por cuánto tiempo aplicó este decreto? ¿Y por qué cambia de parecer? Y en Ezequiel 18 dice que los hijos no pagarán por lo que hacen los padres. Bueno, esta pregunta no es del tema. Claramente dices que es del capítulo que sigue. Así que voy a seguir con las siguientes preguntas. Si queda tiempo al final, podemos adelantarnos un poquito, aunque necesitaría tener más contexto, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver cómo nos va con las demás preguntas. Siguiente, Noemí de Alba dice, buenas noches, pastor. Entonces, cuando sea el día del juicio, ¿los que vayan al reino de Dios tampoco van a poder ver a Dios? No, sí. Los que van al reino de Dios son aquellos que fueron elegidos para salvación. Y todos los que fueron elegidos para salvación resucitarán con un cuerpo glorificado. De manera que podremos ver a Dios cara a cara y relacionarnos con Él por toda la eternidad. Jesús es la gloria de Dios y esa naturaleza glorificada que Él tiene, nosotros la tendremos. Lo que experimentaremos, lo que entenderemos de la gloria de Dios va a ser por mucho más avanzado que lo que en este cuerpo podamos lograr comprender. Pero lo veremos en ese sentido, tal cual es, por la forma en que Él se relaciona con nosotros. Si dijeras, quiero verlo como es, pues es imposible, porque Él no tiene cuerpo, ¿verdad? No ocupa un lugar en el espacio. Él es omnipresente. Es imposible el concepto de ver a Dios si considera los atributos de Dios. Para que podamos ver a Dios, tiene que haber una manifestación física, que va a estar la naturaleza humana de Cristo. Esa es la manifestación física que Él eligió para relacionarse con nosotros. Así que sí lo vamos a ver. Siguiente, Lisbeth dice, buenas noches, pastor. En una ocasión leí que aún en el infierno habrá presencia de atributos de Dios.
que en este caso sería su ira. ¿Es correcta esta afirmación? ¿Sí? Mira, cuando hablamos del infierno y que van a estar apartados de Dios por la eternidad, partiendo de la omnipresencia, eso es imposible, ¿verdad? No hay forma de que haya un lugar donde Dios no esté, porque entonces ya no sería omnipresente, ya no sería Dios. Cuando hablamos de que están lejos de Dios o sin Dios por la eternidad, hablamos de sus atributos. Pero obviamente van a estar recibiendo el justo castigo de sus pecados. Pero el justo castigo de sus pecados proviene de la ira de Dios, quien es justo. De manera que en el infierno, el único atributo que experimentarán es la ira de Dios. Todos los demás, no, serán desprovistos de la capacidad de experimentarlos. Si Dios es bueno y es amor y es bondadoso, bueno, lo estoy repitiendo, ¿verdad? Bueno y bondadoso, y digamos que es omnipotente, cuando tú estés, bueno, no cuando tú estés, no quiero que ninguno de ustedes vaya a estar, los que estén allá en el lago de fuego, atormentados por la eternidad, no van a poder experimentar ninguno de los atributos de Dios, excepto la ira, pues es el peor lugar donde podrías estar. Imagínate un montón de personas, donde es un lugar donde no se hace lo correcto, no se ayudan unos a otros, no se aman unos a otros, no se toleran unos a otros, no se ayudan unos a otros. ¿Cómo van a vivir? Es indescriptible su situación, pero es Dios quien va a estar aplicando su justicia en todas esas personas. Siguiente, Gabriela dice, al escucharlo me doy cuenta de que solo somos creación. Es incorrecto decirle a la congregación, Dios te necesita, Dios quiere que te acerques a Él. De hecho es blasfemo. Uno de los atributos de Dios es la aceidad, lo que implica que Dios no necesita nada fuera de sí mismo. Si Dios tiene aceidad, implica que no necesita nada fuera de sí mismo. La vida, todo lo que Él es, está en sí mismo. Si Dios necesita algo, ya no es Dios. Ahora, qué absurdo que Dios, siendo quien es Él, necesita de nosotros. No tiene sentido, por eso es una blasfemia. Siguiente, Rosa Ramírez, Salmo 19.1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Este versículo, ¿a qué se refiere con la gloria de Dios? Mira, los cielos cuentan la gloria de Dios, va a haber, nosotros estamos en una situación donde a veces es difícil percibirlo por la contaminación, tanto visual, por la luz que hay en la ciudad, como todos los gases que andan en el cielo, ¿verdad? Tú volteas al cielo y no ves prácticamente nada hoy en día, se ve sucio. Pero si te vas a esos tiempos, en la noche, donde no hay luz artificial como nosotros, a lo mucho una fogata o algún tipo de lámpara, si apagabas esas luces y veías el cielo una noche con luna nueva, o sea, sin luna y despejado, te sorprenderías por todas las estrellas que verías en el cielo. Cuando tú te sientas a ver un atardecer y puedes percibir con toda claridad cómo los rayos del sol se difractan en la atmósfera y se filtran nada más los colores rojos, naranjas, amarillos, es asombroso. Si estuvieras en otra parte del mundo en la noche, verías la aurora boreal y tendrías que preguntarte de dónde viene toda esta grandeza. Y eso es a lo que se refiere. Manifiesta la creación, los cielos, cuán grande es Dios. Por medio de ver la naturaleza, no nada más los cielos, al ver la naturaleza y su complejidad, tienes una probadita de la grandeza de Dios. Eso es a lo que se refiere cuando los cielos cuentan la gloria de Dios. Tú puedes percibir qué tan grande debe ser Él para crear lo que creó. Siguiente. Nan dice, ¿cómo dijo pastor? ¿En Adán pecamos y en Jesús nos salvamos? No, eso es lo que dije que está mal. No puedes decir que en Adán pecas. Pecas porque quieres, nadie te obliga. En Cristo sí nos salvamos, aquellos que hayan sido elegidos para salvación. Porque la justicia, dice la Escritura, es gratuitamente entregada, ¿verdad? Todo lo bueno que hizo Jesús, Dios dice, esto es como si tú lo hubieras hecho, Hernán. Y todo lo malo que tú hiciste, lo puse en Cristo y lo castigué. De manera que ya no debes nada y ya eres perfectamente justo. En Cristo así sucede. Todos los que somos de Él tenemos esos beneficios. En Adán tenemos la naturaleza pecaminosa, no el pecado. Pecamos
porque decidimos pecar. Ninguno de nosotros es obligado a pecar. De Adán recibimos la naturaleza pecaminosa, pero no nos hace víctimas. No es Adán el responsable de nuestro pecado, no es la naturaleza pecaminosa responsable de nuestro pecado. Yo soy responsable de satisfacer los deseos de mi naturaleza pecaminosa. Por consecuencia, merezco ser castigado. Ya no hay más preguntas, ¿verdad? ¿Qué tanto tiempo queda? Porque había una que se quedó pendiente. 2 minutos. No sé si alcanza. Bueno. Leo otra vez Mario Mendoza, en Éxodo 34, Dios dice que castiga la maldad de los padres en los hijos y nietos. ¿Por cuánto tiempo aplicó este decreto y por qué cambia de parecer? Y en Ezequiel 18 dice que los hijos no pagarán por lo que hacen los padres. Mira, cuando vamos a la Escritura, lo primero que tienes que hacer es interpretarla a la luz de la Escritura. Si tú concluyes que Dios cambió de parecer, tienes un problema ya con la Escritura, dado que Dios no cambia, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ya vimos eso, el problema de la omnisciencia, el problema de la perfección y el problema del tiempo. Si Dios es eterno, no puede tener un momento del tiempo en el que sea de una manera y luego cambie. Si Él es omnisciente, no puede ser que la información que tuviera haya sido equivocada y por consecuencia tuvo que cambiar. Y si Él es perfecto, no puede cambiar porque el cambio implica que pierdes algo o adquieres algo. Y si Dios es perfecto, no puede cambiar. Entonces, no puedes ver o tratar de encontrar una contradicción entre Ezequiel 18 y Éxodo 34. Más bien, tienes que interpretar Éxodo 34 a la luz de Ezequiel 18. Si Dios dice que cada uno pagará por su pecado, y luego encuentras en Ezequiel 34 que castigará, que lo que realmente dice es visitar, en el hebreo, señalar la maldad de los padres sobre los hijos, hay 2 posibles formas de interpretar ese pasaje, y me estoy adelantando un poco. Número 1, visitar o señalar la maldad puede ser visto como un acto opuesto a lo que vemos en Romanos 1. En Romanos 1 dice, por cuanto no quisieron tomar en cuenta a Dios, los entregó a sus malos deseos, para que hagan lo que no conviene. Es decir, haz lo que tú quieras. Sin embargo, los israelitas dicen, voy a señalar la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. No los va a dejar hacer lo que quiere, les va a dar lo que corresponde, su merecido, que no es propiamente algo equivalente a la gracia, ¿verdad? Pero sigue siendo misericordia al señalar el error en las generaciones. Porque si llegara el momento en que dijera, ¿sabes qué es lo que tú quieras? Como dice Romanos 1, ya no señalaría la maldad entre ellos. Esa es una forma. La otra es que se refiere a la consecuencia. Señalar la maldad implicaría que si los padres hicieron cosas malas, los hijos experimentarían las consecuencias negativas de sus padres por las malas decisiones que tomaron. Si los padres fueron a la idolatría, los hijos, en lugar de ser instruidos en el camino del Señor, van a aprender de la idolatría. Y esa misma maldad la llevarán ellos. Pero Ezequiel 18 nos dice que si uno de los hijos decide acercarse a Dios y hacer lo bueno, no va a sufrir por el castigo de sus padres. Entonces, interpretando las 2 cosas juntas, vemos que Dios va a señalar la maldad, pero aún así no significa que van a pecar porque Dios los hace pecar, o van a ser malos porque Dios los va a castigar, sino que a todos les extiende la misma oferta que le dice a todos los israelitas: pongo delante de ti el bien y el mal, escoge pues el bien. Entonces, hay 2 caminos para poder interpretarlo, y harían una interpretación válida, pero obviamente no es el tema de ahorita, nada más estoy adelantando un poco. Si Dios lo permite, la próxima semana que lleguemos a ese punto lo estudiamos con más detalle. Y ahora sí es todo, ¿verdad? Pasamos a los avisos. Bueno, están lo de las ventas. Recuerden que eso es para las mejoras. La caja de las ofrendas está ahí al fondo para mantener este lugar funcionando. Es todo, ¿verdad? ¿Mande? Cierto. Este próximo domingo es la segunda sesión de la Mesa del Señor. Tuvimos que hacerla en 2 porque no cabemos todos por las restricciones. Así que ya fue parte de la membresía, ya estuvo el domingo pasado. Nos quedamos a celebrar la Mesa del Señor. Este domingo es la última oportunidad para cumplir con ese mandato. Estamos haciéndolo en 2 reuniones para que no haya excusa y todos puedan venir, que no sean las restricciones lo que te impida cumplir con ese mandato. Así que este próximo domingo, desde el viernes en la mañana que aparece el registro para la reunión general del domingo, también va a aparecer el registro para la Mesa del Señor, que va a ser a las 2 de la tarde terminando la reunión general.
Eso es solo para miembros. Y de hecho el sistema no va a dejar que te registres a menos que seas miembro de la iglesia. Pero por favor, eso es un mandato específico de Jesús que tenemos que obedecer. Nosotros como iglesia, como ancianos, estamos dando la oportunidad de que todos lo puedan cumplir. Si el domingo pasado no pudiste venir a la mesa del Señor, este domingo aprovecha la oportunidad para que obedezcas lo que Jesús claramente instituyó. Ahora sí es todo, ¿verdad? Muchas gracias a todos por estar aquí. Cuídense, descansen, a ver cómo nos va de calor. Si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo.